Saludos héroes, hoy vamos a hablar del inicio de la depresión en general y vamos a hablar también desde el punto de vista de la depresión masculina. Porque sí, por lo general la depresión se oculta detrás de vicios y conductas negativas como el alcoholismo, la agresividad. También hablaremos de cómo mejorar la comunicación en el círculo social y evitar confrontaciones. Y muy importante también conocer cómo funciona el círculo vicioso de la procrastinación, que genera mucha ansiedad y esto también empeora la condición de la depresión cuando se dan estos casos. Y al final del video también voy a dar algunos consejitos para tratar de ayudar y mejorar un poco el estado aun cuando estemos inmersos en el pozo de la depresión. Les comento que esta es la segunda parte de un primer video que tuve que dividir en dos partes y yo soy el editor que estoy tratando de darle forma a todo este desastre. La depresión masculina llega poco a poco. Por lo general es una suma de síntoma tras síntoma, se va acumulando. La persona se va sintiendo cada vez peor. Entonces, básicamente uno tiene una gama de problemas. Problemas con la pareja, problemas económicos, sociales. Y de alguna u otra forma, la sucesión de muchos problemas y la falta de soluciones a estos problemas van haciendo que la persona se sienta incapacitada para solucionarlo. Lo que poco a poco va generando que la persona disminuya su autoestima. Y ahí es donde está el detalle de la identidad como hombre, porque muchas veces sentimos que no estamos cumpliendo con nuestro deber o con nuestro rol como hombre. Recordemos que esto es, qué sé yo, ser siempre fuerte o abastecer a la familia, el proveedor. No logramos cumplir con este rol, entonces comienza nuestra autoestima también a mermar porque nuestra identidad como hombre empieza a perder fuerza. Es en ese punto en el que el individuo que está sufriendo la depresión empieza a buscar identificarse con los estereotipos negativos de la masculinidad, como la irritabilidad, el alcoholismo, la agresividad, todo esto, ¿no? Que ojo, no es que esté mal ni que esté bien tener este rol, ¿no? Lo que realmente quiero decir es la erosión que puede tener este estereotipo cuando una persona no lo está cumpliendo. Cuando uno como hombre considera que debe cumplirlo o tienes una familia o un grupo social alrededor que te pide de alguna u otra forma que lo cumplas porque forma parte de tu rol y tú sientes que no lo estás haciendo bien o no lo estás cumpliendo, simplemente no lo estás cumpliendo. Eso hace que el individuo pierda su bienestar y disminuya su autoestima. Cuando se llega a ese punto, por lo general, el círculo social alrededor del afectado comienza a decirle cosas: te sientes bien, ¿qué te pasa? ¿Has cambiado? No estés triste, anímate. Todo este tipo de comentarios afectan a la persona que sufre de depresión. Esto por lo general hace que el individuo afectado empiece a distanciarse emocionalmente, a sentirse aún más agotado emocionalmente y dependiendo de cómo sean esos comentarios va a empezar a sentirse cada vez más herido, ofendido o menospreciarse cada vez más a sí mismo. Por lo que a veces el círculo social alrededor del afectado a veces trata de ayudar, pero este tipo de comentarios donde se menosprecia la condición de la depresión no ayuda, más bien empeora. Entonces uno se aísla, deja de responder mensajes, considera que ha tenido un mal día y ese mal día viene seguido de otro mal día y otro mal día y uno va considerando que cada vez la vida es menos importante, menos valiosa, todo se va sintiendo pesado, aburrido, sin ganas de nada. Entonces ahí es donde ya se puede considerar que uno está teniendo una depresión persistente. Mi recomendación en estos casos es que no te lo tomes personal. Hay que tener en cuenta también que las personas que están alrededor del individuo que está sufriendo de depresión suelen decir cosas y muchas de las veces estas personas hablan desde su miedo, desde su perspectiva y no lo hacen con intenciones de herir o de molestar. Sin embargo, la persona que sufre de depresión siente todos estos comentarios como ataques directos hacia su persona y entonces las personas que están alrededor tienen que ser conscientes de esto y por eso es que es muy difícil hablar con una persona que sufre de depresión y las personas que sufren de depresión tienen que ser también un poco de conciencia de que no todos se lo están diciendo por su mal o para que no se tomen las cosas tan personales y aunque te sientas atacado en el momento trata de no discutir, guarda silencio, permite que la otra persona hable también y si prefieres pídele que no te diga nada más y traten de hablarlo en otro momento en que la persona esté más calmada, un momento en que la persona que sufre de depresión se sienta más tranquila, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que cabe. Que no sea en ese momento en que están los ánimos caldeados. Que continúen la conversación, puede ser unas horas después o un día después, cuando ya ambos estén un poco más desprendidos emocionalmente,
del problema puntual que están hablando. Y cuando se esté hablando de un problema, eviten acotar otros problemas de otros asuntos, de otros momentos, porque eso no colabora ni en la comunicación ni a la persona que está sufriendo de depresión. Pero se puede dar lo mismo con las personas del trabajo, puede ser incluso más problemático porque no van a tener la misma empatía ni la misma paciencia para tratar con una persona que tenga depresión, porque es un ámbito profesional y donde no importa cómo te sientes, lo que importa es el resultado del trabajo que tengas que hacer. Todas estas situaciones generan mucha irritación, frustración y aún más desmotivación a la persona que está sufriendo de la depresión. Y todo esto se va haciendo como una bola de nieve en el que el afectado cada vez se va aislando más, tanto emocionalmente como físicamente, y la depresión se va agravando. Cuando se da todo esto, la persona que sufre de depresión empieza a buscar escapatoria. Al principio, cuando la depresión inicia, el afectado empieza a buscar consuelo en redes sociales, dulces, videojuegos de estos de los jueguitos de ahora que son súper simples. Sobre todo juegos de móviles. Pueden caer en muchos vicios fuertes o no tan fuertes, o legales como ilegales. Los hombres, sobre todo la depresión masculina, se suele disfrazar muy bien con todos estos vicios y conductas que suelen ser tóxicas. Sin embargo, suelen ser asociadas a los machos, ¿no? A estos machos tóxicos y tal. Por lo general, el hombre con depresión suele disimularlo muy bien, suele enfocarse en su trabajo. El detalle es cuando la persona se va cada vez apagando más. Se va apagando, se va aislando y aislando. Y cada vez esos escapes son más viciosos y menos virtuosos. No es lo mismo que una persona salga a hacer deporte con un grupo de amigos a que salga a buscar problemas en un bar, por ejemplo. No digo que beber en algún bar sea malo, sino que cada cosa tiene que estar equilibrada dentro de la vida de nosotros. Y ahí el problema es que el perjudicado empieza a sentirse mal consigo mismo y cada vez es más consciente de ese malestar. Todos tenemos problemas, todos hemos pasado por alguna depresión en algún momento de nuestra vida. Ya a los 30, 40 años, muchos habremos pasado por pérdidas familiares, por rupturas amorosas, por distintos trabajos y hemos sufrido de algún tipo de depresión, sea leve o sea un poco más fuerte. Lo que importa es que, como siempre digo, ser conscientes de lo que sentimos, lo que pensamos. Hay que ser conscientes que es un proceso, el proceso de la vida es así. Pasan muchas cosas y nosotros mismos también tenemos que hacer cosas para continuar viviendo, para llevar a cabo nuestros planes, nuestras metas, aunque ya no tengamos mucho entusiasmo por hacerlo. Ahí donde viene la parte de la disciplina, todo esto de la autoayuda y la motivación. Este tipo de videos los hago precisamente con la intención de que las personas que tengan el problema o las personas que estén alrededor de alguien que tenga ese problema busquen otras herramientas o traten de hacer conciencia del problema real. Lo importante, aunque no tengas disciplina, aunque no tengas motivación, es que tengas en cuenta, que recuerdes que tienes planes, que tienes proyectos, que tienes cosas que te gustan, que tienes habilidades, que tienes capacidades, que tienes mucha experiencia en muchos ámbitos de la vida y que las cosas que te propongas realmente las puedes lograr si eres constante, si empiezas a desarrollar la disciplina. Y todo esto, cuando lo empieces a hacer, vas a sentir muy poco a poco cómo va mejorando la situación de la depresión. Hay que también tener en cuenta de que tenemos muchas cargas emocionales. En otro video vamos a hablar al respecto. Si ya el video está grabado, lo voy a poner por aquí. Tenemos muchos miedos, tenemos muchas heridas que poco a poco debemos ir sanando. Tenemos que ser conscientes que las tenemos, porque si no vamos a estar supurando pus y sangre encima de todo el mundo y no nos vamos a curar realmente. Considero que es súper importante sanar desde adentro, haciendo conciencia de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de las cosas que están a nuestro alrededor, de las emociones de las personas que están a nuestro alrededor y confiar un poco más en nosotros. Recordarnos en algún momento de la vida donde tuvimos un poco quizá más alegría, donde quizás tuvimos más suerte, donde quizás nos pasamos mejor, quizás sea la infancia en que compartimos con amigos, coleccionamos Pokémones, quizás sea en la adolescencia cuando descubrimos el género musical que nos gusta, que nos entusiasmaba, la primera vez que fuimos a un concierto, todo este tipo de cosas, ¿no? Recordar que no hemos vivido siempre en esa burbuja de negatividad o de ansiedad. Ser consciente de que no siempre hemos estado ahí y que no tenemos por qué seguir estando ahí por siempre. Podemos salir, pero también tenemos que tener la voluntad de romper esa burbuja. Pero se rompe no golpeando, sino desde adentro. Que ahí es donde viene lo espiritual de todo este problema de la depresión, que es muy efímero, muy volátil y no es algo certero, mecánico de haz esto y vas a conseguir este progreso.
Otro consejo que puedo brindarles a las personas que tengan depresión es que trates de librarte de la ansiedad. Eso sí te perjudica muchísimo, te hace sentir muy mal, debilita el cuerpo, la mente, la emoción. Por lo general la ansiedad se da es ya cuando la depresión genera un círculo vicioso, y la ansiedad es ese gusto culposo de pasar un rato en redes o de comer dulce o ese tipo de cosas que hace que esa rueda gire más rápido. Tienes pendiente algo de trabajo o necesitas hacer algo importante, no tienes ánimos de hacerlo, necesitas un poco de motivación, necesitas algo de dopamina para sentirte mejor. Genera ansiedad no hacer las cosas que tienes pendientes y decides meterte en alguna red social a scrollear. Pasas un par de horas, tienes que continuar haciendo otra actividad, la primera no la hiciste, la próxima no tienes tampoco ánimos de hacerla porque te queda la ansiedad de que no hiciste la anterior, tratas de hacer la anterior, sigues sin ánimo, vuelves a consumir redes sociales o dulce o cualquier otro tipo de cosas que genere dopamina rápidamente y se cierra el ciclo. Y a veces se siente esa ansiedad, que es una ansiedad psicológica, no es que realmente necesites comer o que necesites algo, sino que ya es por ansiedad, y eso obviamente agrava todo el panorama. Es también importante ser conscientes de nuestros propios límites, de nuestras debilidades, pero también de nuestros puntos fuertes, de nuestros valores. Podría decir que para salir de la depresión hace falta hacer conciencia de que se tiene depresión, hacer conciencia de lo que estamos sintiendo y cuál es ese círculo vicioso. No buscar la facilidad de una red social. No digo que esté mal, yo también las uso, yo también las consumo, pero no perder todo el día o demasiadas horas en eso ayuda a que uno tenga más tiempo y más ánimo en hacer otras cosas. Para iniciar un camino, para ser consciente de que uno está deprimido y de que uno necesita salir de la depresión, es precisamente analizarnos a nosotros mismos y analizar nuestro entorno, sentir qué es lo que nos pasa, por qué nos estamos sintiendo de esa forma, por qué perdemos tanto tiempo haciendo cosas que no valen la pena, o por qué preferimos hacer algo poco importante antes de hacer lo verdaderamente importante. Entonces yo considero que el inicio del rompimiento de este ciclo es aprender a analizarnos a nosotros mismos. Hablar con nuestra pareja o con las personas más cercanas, comunicar cómo nos sentimos. Esto rompe bastante la depresión porque, bueno, también depende de las personas que estén a nuestro entorno. Lamentablemente a veces la gente es dramática. Si tenemos un familiar que es dramático, por ejemplo, hay personas que compiten para ver quién se siente más mal que otra. Obviamente si la persona que está afectada por la depresión es una persona dramática, entonces esto agrava todo. Y obviamente analizar lo que sentimos, ver de dónde viene la emoción, por qué nos sentimos de esa forma, yo creo que ayuda a dejar de ser tan dramático un poco. Y considero que emprender este camino hacia la salida de la depresión es importante ser conscientes. Simplemente creo que estoy diciendo siempre lo mismo, pero creo que es importante ser conscientes y autoanalizarnos, decidir, tomar la decisión de que bueno, está bien, me siento mal, ya quiero dejar de sentirme así. Aunque sigas en la depresión, aunque sigas desmotivado, aunque sigas sin ánimos, que haya una chispa dentro de ti que diga hasta aquí. Si esa chispa no existe o no se enciende, difícilmente se sale de la depresión por uno mismo. Por eso es que desde el principio del video lo dije y lo vuelvo a repetir esta vez: busquen ayuda profesional, un psicólogo, una terapia que les ayude a resolver este problema. Pero ya se dan cuenta que los síntomas son bastante comunes y si persiste por más de 2 semanas ya se puede considerar depresión. Obviamente, como les repito, yo no estoy diagnosticando depresión aquí a diestra y siniestra y tampoco deberían de hacerlo ustedes, pero si consideran con toda esta disertación, toda esta exposición que he hecho que tienen depresión, deberían de ir a un especialista. Algo que seguramente te va a ayudar en todo esto que estamos hablando es tomar vitaminas, aunque parezca mentira. Yo les recomiendo sobre todo vitamina B y vitamina C. Obviamente tratar de comer mejor, tratar de descansar mejor en la medida de lo posible, ejercitarse. Y otra cosa bastante importante es disminuir la cantidad de consumo de redes sociales, disminuir los azúcares, sobre todo los azúcares añadidos y los carbohidratos incluso. Esto realmente ayuda y mientras más lo haces tienes mejores resultados y al final te sientes mejor. Te voy a dejar por acá un video con los síntomas de la depresión y los tipos de depresión para que comprendas un poco mejor lo que conlleva todo esto que estamos hablando.